Verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso. La foto de los diputados votando la ley bases de Milei es una foto vieja. Pertenece al pasado. Es una imagen que atrasa. Y es una imagen arcaica en varios sentidos. Empecemos por el aspecto más formal de todos. Puede afirmarse, como se dice a veces de la traducción, que toda representación es una traición. Vieron que muchas veces se afirma que toda traducción de un idioma a otro es una traición porque nunca se puede reflejar fielmente el texto original. Bueno, la misma idea puede hacerse extensiva a la representación política, que además es 1000 veces más complicada, porque ¿cómo hacer en sociedades complejas como las que vivimos para representar fielmente el sentir o la opinión mayoritaria o promedio de una sociedad en un momento determinado? Es un problema dificilísimo, para el cual la historia ha dado diferentes respuestas, algunas más acertadas que otras. Personalmente, para mí las experiencias consejistas con el contexto de transformaciones más globales se acercaron mejor a una respuesta. Pero si este es un problema en general, en este sistema de representación, en el cual las mayorías son consultadas solamente cada 2 o 4 años, mientras los poderes fácticos, para sintetizar, votan todos los días, es un problema mayúsculo, una distorsión abismal. En términos concretos, para el debate que nos atraviesa, la mayoría de los diputados y diputadas fueron elegidos en los comicios de 2021, una parte. En 2023, otra parte, en contextos políticos completamente diferentes al actual, en condiciones muy distintas. Además de, un clásico. La mayoría, en sus campañas electorales, prometían una cosa muy diferente a lo que terminaron haciendo o votando. Sin la necesidad de irnos hasta 2021, que era literalmente otro país, desde octubre del año pasado hasta ahora pasó como medio año en términos de calendario, pero que parece un ciclo o un siglo en términos políticos. Y además, la mayoría de los legisladores fue elegido en listas opuestas a Milei. Es decir, fueron elegidos como opositores. Esto más allá de que el sistema extorsivo del balotaje terminó empujando a mucha gente a optar por algún mal menor. Entonces, en términos estrictamente formales, esa representación de los que votaron la ley bases es vieja. Y además, traiciona hasta lo más elemental para lo que fueron elegidos en ese momento. Ser algo distinto a Milei. No perros falderos de Milei. Pero vayamos a lo sustantivo, que obviamente tiene un vínculo con lo anterior. Cualquiera de los estudios de opinión que se puedan observar, si se hace abstracción de la cifra de respaldo personal en general, arroja resultados categóricos. La mayoría de los consultados están en contra de las medidas que el gobierno podría tomar gracias a la ley bases. Tomo un trabajo al azar porque me llegó hoy, que pertenece a la consultora Giacobbe y fue realizado entre el 18 y el 23 de abril. Cuando se interroga sobre el eventual aumento de la edad jubilatoria, un 60% se manifiesta en contra. Solo el 18% dice estar a favor y otro 18% dice no sabe, no contesta. Cuando se pregunta sobre qué debería hacer el gobierno con los 4 millones de personas que se jubilaron por moratorias sin haber completado los aportes previsionales, un 65% responde que hay que mantener esas jubilaciones como están. Un 22% dice que hay que pasarlos a planes sociales y un 10% eliminarlas. Otros trabajos que pueden ser de las consultoras Subán Córdoba o Sentimientos Públicos, que hemos citado en distintas ocasiones, demuestran que una mayoría nítida está en contra de privatizar empresas del Estado. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. O también en contra de que se pierdan derechos laborales a través de una reforma laboral. Otro aspecto sustantivo, esencial, fueron las movilizaciones distintas que hubo, que no solo muestran la opinión o cambios de opinión de quienes participan, sino que impactan sobre el conjunto de la sociedad. La más destacada, la marcha universitaria del 23 de abril, en la que se movilizó en todo el país más de 1 millón de personas. Entonces, la mayoría de los argentinos y las argentinas está en contra de subir la edad jubilatoria y
¿Qué hicieron los diputados y diputadas? Votaron una ley que le permite al gobierno aumentar la edad jubilatoria. Una mayoría se pronuncia en contra de las privatizaciones. ¿Y qué hicieron los diputados? Le regalaron una ley a Milei que lo habilita a llevar adelante esas mismas privatizaciones. El grueso de la gente considera que no se deben hacer reformas laborales que impliquen que se pierdan derechos laborales. ¿Qué hicieron los diputados y diputadas? Aprobaron una reforma laboral que tiene como único objetivo liquidar derechos laborales. La mayoría está muy a favor de la defensa de la educación pública. Y lo demostró no solo en las encuestas, sino también en la calle. ¿Qué hicieron los diputados y diputadas? Le dieron un triunfo, probablemente parcial y hasta pírrico, eso lo veremos después, al gobierno que odia la educación pública. Y así podríamos seguir con una larga lista. Por último, esa foto es vieja en relación a las tendencias internacionales. Hasta hace poco tiempo, lo que llegaba del mundo era la famosa ola reaccionaria a nivel internacional con, el arribo al poder o el ascenso de la fuerza de extrema derecha en términos electorales o la derecha alternativa en muchos países, desde Estados Unidos a varios países de Europa o Latinoamérica. Esa es la foto del mundo que el gobierno quiere seguir mostrando, como si eso permaneciera así. Pero está en curso lo que alguna vez llamamos una reacción a la reacción, que también va de Estados Unidos a Europa, con una ola de protestas estudiantiles contra el genocidio del pueblo palestino, particularmente, que tiene un epicentro en los Estados Unidos. Algunas de las mayores movilizaciones en Europa fueron en capitales como Berlín, París, Roma, ciudades del Estado español. En Estados Unidos, además, desde hace un tiempo tiene lugar un proceso de sindicalización o revitalización sindical. Y Diego Sacchi contó acá en este programa o habló sobre las movilizaciones estudiantiles en países como, por ejemplo, Paraguay. Los diputados y diputadas del Frente de Izquierda, justamente aquellos a los que Miguel Pichetto acusó de tener un discurso viejo, fueron los que hablaron de todo esto, además de votar y actuar afuera y adentro en consecuencia. Hago un paréntesis, es cómico lo de Pichetto. No se da cuenta que él atrasa no 50, sino 100 o 200 años, lo que acaba de confirmar con la votación clave, o el rol clave que cumplió en la votación para la aprobación de esta ley. Y sin embargo, se autopercibe moderno. Bueno, un vaso de agua y una autopercepción no se le niegan a nadie. Quienes analizaron la emergencia de estas derechas en el mundo plantearon que eran el producto de un momento de interregno. El famoso momento gramsciano, digamos, en el que lo viejo no muere, lo nuevo aún no nace, y justamente son situaciones propicias para la irrupción de fenómenos aberrantes. Quizás sea eso lo que esté cambiando, y estemos presenciando la hora de que nazca lo nuevo, y deje como un patético recuerdo, entre muchas otras cosas, al contubernio que votó esa bochornosa ley. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.